Sentados y descubridos. Se abre la sesión. Tiene la palabra el ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina para dar lectura en representación de la misma a la propuesta de nombramiento. Con la venia. En Junta de Facultad celebrada el día 26 de marzo de 1998, en relación con el punto cuarto del orden del día, se acordó por unanimidad informar favorablemente la propuesta de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga a don Gonzalo Piedrola Angulo, propuesta formulada por el Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia, según se establece en el artículo 41 de los estatutos de esta universidad. El ilustrísimo señor secretario general leerá el acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga por el que se concede nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga al profesor doctor don Gonzalo Piedrola Angulo. Con la venia. Acuerdo del claustro de la Universidad de Málaga celebrado el día 20 de mayo de 1999. En atención de los méritos que concurren en la persona del excelentísimo señor don Gonzalo Piedrola Angulo, presentados y defendidos por el ilustrísimo señor don Joaquín Fernández Crehuet, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, el claustro de la Universidad de Málaga, en uso de la competencia que le otorgan los estatutos de dicha institución en su artículo 18, letra F, acuerda concederle el título de doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, de lo cual doy fe como secretario general de la Universidad de Málaga a 20 de mayo de 1999. Alzaos y cubríos. El secretario general, el decano y demás doctores de la Facultad de Medicina se sirvan a acompañar al recipiendario que va a ser investido doctor honoris causa.
Sentados y descubridos. Se concede la palabra al doctor don Joaquín Fernández Crehuet para proceder a la lectura de la laudatio del doctorando. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Málaga, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. El 16 de diciembre de 1997, el Consejo del Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública e Historia de la Ciencia aprobó por unanimidad proponer al profesor Piedrola como doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Como acabamos de oír, el 26 de marzo de 1998, la Junta de Gobierno de la Facultad de Medicina respaldó igualmente por unanimidad dicha propuesta, que fue definitivamente aprobada por el claustro de nuestra universidad en mayo de 1999. Como director del departamento solicitante, deseo agradecer el privilegio de representar a la Facultad de Medicina para hacer el elogio ritual pero entrañable del excelentísimo señor Gonzalo Piedrola Angulo. Este sentimiento de gratitud incorpora sobre todo la emoción del discípulo que en otro tiempo fue su modesto colaborador, pero que es y será deudor perenne de la sabiduría y la humanidad del prestigioso catedrático e insigne académico. He tenido el privilegio de ser el primer doctorando que él dirigió en Granada. Su magisterio se prolonga durante 27 años, de los cuales 11 fueron de trabajo a su lado, compartiendo laboratorio en temas de microbiología y de medicina preventiva. Bajo su dirección, realicé las especialidades de microbiología, análisis clínico y medicina preventiva, y durante el tiempo que él fue director general de Salud Pública de la Junta de Andalucía, trabajé a su lado en numerosas actividades como su jefe provincial de Sanidad de Granada. Pero por encima de todas estas circunstancias, me siento amigo de Gonzalo Piedrola. La convivencia de tantos años nos ha permitido trabajar codo con codo y compartir nuestras ilusiones y afectos, que son los que realmente consolidan una amistad auténtica. Luis dice acertadamente en su obra Los Amores que los enamorados están siempre hablándose de su amor, los amigos casi nunca de su amistad. Normalmente, dice Luis, los enamorados están frente a frente, absortos el uno en el otro. Los amigos van el uno al lado del otro, absortos en algún interés común. Por todo ello creo que puedo ser notario fiel de la figura de Gonzalo Piedrola como investigador y como persona. Pero confieso que a pesar de que le conozco bien, me abruma la responsabilidad de hacer esta laudatio con objetividad y justicia. ¿Qué razón tiene Víctor Hugo cuando en Los Miserables dice: los ojos del espíritu no pueden encontrar en parte alguna mayor deslumbramiento ni más tinieblas que en el hombre? No pueden fijarse en una cosa que sea más temible, más complicada, más misteriosa y más ínfima. El día que defendí la propuesta de doctor honoris causa ante el claustro, argumenté mi solicitud en dos razones fundamentales, una de gratitud y otra de justicia. De gratitud porque el profesor Piedrola se ha volcado con nuestra universidad, extendiendo su magisterio a través de continuas y permanentes colaboraciones, y de justicia porque tiene tan sobrados méritos científicos que su incorporación a nuestra institución como doctor honoris causa es un auténtico privilegio. La razón de gratitud procede del inestimable servicio que el profesor Piedrola ha prestado a la Universidad de Málaga y concretamente a muchos de sus profesores. A nivel institucional puedo asegurarles que Gonzalo Piedrola ha sido durante los últimos 15 años un estrecho colaborador de nuestra universidad. Ha atendido todas nuestras solicitudes y consultas y se ha mostrado siempre dispuesto a impartir su magisterio de forma generosa y altruista. Algunos profesores de nuestra universidad nos vinimos a Málaga formados en su departamento de Granada.
como es el caso, junto al mío, del profesor Alberto Mariscal Larrubia, que trabajó con el profesor Piedrola desde 1978 al 1980 y durante ese periodo realizó su tesis doctoral denominada Epidemiología de los plásmidos de resistencia a los antibióticos. Pero su ayuda se ha mantenido de forma continuada, especialmente en el servicio de microbiología de nuestro Hospital Clínico Universitario, que dirige el profesor Alfonso Pinedo Sánchez. Su colaboración ha sido decisiva en la puesta en marcha de numerosas y modernas técnicas de inmunología microbiana, como son la reacción en cadena de la polimerasa, aplicada al diagnóstico y control del tratamiento de algunas patologías virales, y todas las técnicas de inmunoensayo, orientadas al diagnóstico etiológico de diversas enfermedades infecciosas. Las aportaciones científicas del grupo de investigación que Piedrola dirige en su departamento de Granada han sido seguidas con gran interés por todo el mundo científico de la especialidad y han supuesto una gran ayuda para los servicios de microbiología de nuestro país. Su generosidad y espíritu de servicio han favorecido una estrecha colaboración que se traduce en intercambios y estancias habituales de profesores en ambos hospitales. Esta comunicación científica y humana ha permitido a nuestro hospital mantener una vinculación docente y asistencial de una gran utilidad práctica. Es el caso de la profesora Encarnación Clavijo Frutos, responsable de la sección de inmunología del Servicio de Microbiología de nuestro Hospital Clínico, que ha mantenido contactos frecuentes para actualizar las modernas técnicas de PCR al diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Otro ejemplo es el del profesor Eduardo Martínez Manzanares, quien recuerda agradecido su estancia con el profesor Piedrola en los cursos 83-84, con objeto de trabajar en las técnicas de identificación de piocinas de Pseudomonas. Fruto de este aprendizaje, se inició en nuestra universidad la línea de investigación sobre bacteriocinas de Vibrio que se desarrolla actualmente en la Facultad de Ciencias. El profesor Piedrola ha participado de forma habitual en las actividades de posgrado de nuestro departamento. Su colaboración en seminarios sobre actualización en epidemiología y control de patologías infecciosas ha sido muy valiosa. Especial interés ha tenido su aportación al conocimiento de las enfermedades originadas por priones, como es el caso de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y en la actualización de diversas hepatitis virales y la infección por el VIH, así como su participación habitual en los antiguos cursos abiertos de la Universidad de Málaga, concretamente en el de Epidemiología y Salud Comunitaria y en el de Control de Patologías Prevalentes en el marco de la atención primaria en salud. El profesor Piedrola es, para los que hemos trabajado con él, el paradigma del hombre capaz de despertar confianza entre sus colaboradores. La Rochefoucauld decía que nada hay tan contagioso como el ejemplo, y eso es lo que hemos recibido de él toda su vida, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Séneca rechazaba a los maestros que no enseñaban para la vida, sino para la escuela. Puedo decirle que Gonzalo Piedrola es maestro de los que enseñan para la vida, de los que enseñan no solo a saber, sino a ser. Gonzalo es de los que ilumina, siembra y luego tiene la paciencia de saber esperar antes de recoger los frutos. Sus múltiples discípulos, así podemos acreditarlo. Los que hemos tenido la fortuna de formarnos con él, hemos aprendido de su sabiduría y buen hacer, y nos ha regalado el ejemplo de un estilo académico acogedor y afectuoso. Por ello, el reconocimiento a su vida científica adquiere una dimensión inevitable de homenaje a la amistad. Excelentísimo y magnífico señor rector, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Además de por un deber de gratitud, les decía a ustedes que defendí la solicitud de este doctorado honoris causa por un deber de justicia, basándome en los méritos científicos y humanos del candidato. Para argumentar este aspecto voy de manera resumida a presentarles algunos de los méritos del profesor Piedrola y permítanme que los resuma brevemente en 5 apartados: los méritos académicos, los asistenciales, los de investigación, los sanitarios y los que he denominado méritos en el Instituto de Academias de Andalucía. Su interés profesional ha tenido como norte la búsqueda de la perfección humana en el trabajo bien acabado, sin prisas agobiantes, pero sin tregua, tratando de evitar todo lo que sonara a chapuza. Su vida ha sido el trabajo, pero sin hipertrofia ni reduccionismo, buscando el equilibrio entre los aspectos humanos y científicos. Siempre ha manifestado una permanente inquietud por saber. Como decía Neruda, todos deberíamos tener la conciencia tranquila y la inteligencia intranquila. De sus méritos académicos quiero resaltar
en primer lugar, su temprana vocación docente. Ya desde el comienzo de su actividad estudiantil, fue alumno interno por oposición de microbiología en la Universidad Complutense de Madrid. Termina su licenciatura en Medicina en dicha universidad con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario y es becado en el Hospital Cochin de París con el profesor Monselier. Con él inicia el trabajo experimental de su tesis doctoral que, bajo la dirección del profesor Valentín Matilla, defiende en la Universidad Complutense con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario. En 1968 es profesor adjunto por oposición de Higiene y Sanidad y 4 años más tarde gana la oposición de profesor agregado de Microbiología, Parasitología, Higiene y Sanidad en la Universidad Central de Barcelona. En mayo de 1973 accede a la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de Granada, en la que permanece actualmente y por tanto lleva vinculado a la Universidad Española casi 40 años, 32 de los cuales como profesor numerario. Su actividad universitaria ha estado vinculada a diversos puestos de responsabilidad académica. Director de la Escuela de ATS de la Universidad de Granada, catedrático inspector de las Escuelas de ATS de Úbeda, Ceuta y Melilla, ha sido vicedecano jefe de estudios, decano de la Facultad de Medicina en los años 76-77. Durante 13 años ha sido director del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad Granadina y desde 1973 hasta la actualidad es miembro del claustro de aquella universidad. El profesor Piedrola es un verdadero maestro de la ciencia sanitaria. Su magisterio perdura entre sus numerosos discípulos y ha contribuido con sus enseñanzas a facilitar el conocimiento de una especialidad tan compleja como es la microbiología y la parasitología. Muchos de sus alumnos ocupan actualmente puestos de máxima responsabilidad en el ámbito hospitalario y universitario de nuestro país. Su anchura de horizontes intelectuales le llevó a entender las funciones de maestro como el cultivo directo de la curiosidad, la imaginación y el razonamiento lógico. Espoleaba la iniciativa personal del discípulo con exquisita discreción, fino sentido del humor y, en especial, una noble y magnánima comprensión. Su idea de universidad está en la línea de Ortega cuando él decía que había que acabar para siempre con cualquier vaporosa imagen de la ilustración y la cultura donde éstas aparezcan como un aditamento ornamental para algunos hombres ociosos. De sus méritos asistenciales quisiera destacar su actividad como especialista en análisis clínico, en microbiología y en medicina preventiva. Comenzó como médico interno residente en el Instituto de Medicina Preventiva del Ejército en 1965 y después fue becado por la OMS en 2 ocasiones, la primera en Francia y después en la antigua Yugoslavia. Ha ejercido muchos años como analista de la Seguridad Social, microbiólogo del Instituto de Medicina Preventiva Capitán Médico Ramón y Cajal de Madrid y jefe de sección de aguas de la Escuela Nacional de Sanidad, en su condición de médico del Cuerpo de Sanidad Nacional. Durante los últimos 25 años es el director del Departamento de Microbiología del Hospital Clínico de Granada, hospital del que fue también su director en los años 79 y 80. Es de justicia resaltar que Gonzalo Piedrola ha sido un innovador de la microbiología clínica, al romper con el viejo cliché del bacteriólogo que, encerrado en su laboratorio, se limita a enviar informes a los médicos clínicos. Recuerdo que era habitual oírle decir hace 25 años que la microbiología había que hacerla a la cabecera del enfermo. Todavía está en mi memoria la primera vez que me sugirió amablemente que antes de irme, habíamos terminado ya nuestra jornada laboral, pasara por la unidad de recién nacidos del hospital para llevar en mano el resultado de un coprocultivo donde habíamos aislado un Escherichia coli enteropatógeno. Me animó a discutir con los pediatras el tratamiento antibiótico más eficaz para combatir aquella infección. Este estilo de trabajar, tan amable en la forma, traslucía una exigencia permanente de estudio y responsabilidad, no solo en el campo de la bacteriología, sino en el manejo de los antimicrobianos, en el que él fue, desde que le conozco, un gran experto. Como prueba palmaria de sus actividades asistenciales, quiero recordar que el profesor Piedrola es colegiado de honor de los colegios médicos de Granada, Jaén y Almería. Además, y eso le une más a esta ciudad, es colegiado de honor del Colegio de Odontólogos de Andalucía Oriental, que tiene su sede en Málaga. En este apartado de méritos académicos y asistenciales quiero destacar su cualidad de hombre profundamente estudioso. Prueba de ello son las numerosas oposiciones ganadas siempre con el número 1 de su promoción.
Además de las referidas en el campo universitario, el profesor Piedra es miembro por oposición de los cuerpos de Sanidad Nacional, Sanidad Militar, Marina Civil y especialista en análisis clínicos del antiguo seguro obligatorio de enfermedad. Sin embargo, Piedra no es un teórico empirista que estudia para ganar concursos y oposiciones. Es sobre todo un fiel seguidor de la máxima aristotélica de que las cosas se entienden mejor cuando se conocen cómo se formaron. Su espíritu crítico en la búsqueda de la verdad le ha ayudado a conseguir excelentes aportaciones científicas en el mundo de la investigación. Después de su formación en el Hospital Cochin de París y en la Escuela de Salud Pública de Zagreb, en los que aprendió el método científico aplicado a la microbiología y a la salud pública, empezó su larga carrera como investigador. Su fecunda trayectoria se concreta en la gran cantidad de publicaciones que posee y se consolida con la formación de numerosos especialistas que le acreditan como un auténtico maestro de profesores universitarios e investigadores. Actualmente es director del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía en el tema de inmunología y biotecnología aplicada al diagnóstico de los virus de transmisión hemática, con especial atención a la hepatitis y al SIDA. Sus líneas de investigación sobre las que preferentemente ha publicado son las del mecanismo de acción y resistencia de los antibióticos, el estudio de la epidemiología, patogenia y biología molecular del virus de la hepatitis G y el más moderno denominado TTV, estudio de la epidemiología molecular del virus de la inmunodeficiencia humana, el estudio de la epidemiología y biología molecular de los virus de la hepatitis B y C, estudio de la coinfección VIH-Leishmania y patogenia de la infección por clamidia en el hombre. Hasta el momento ha dirigido un total de 41 tesis doctoral, todas evaluadas con la máxima calificación. Tiene publicadas 29 monografías y libros relacionados con su especialidad y con la salud pública y la medicina interna, entre ellos las últimas ediciones del Farrera-Rothman y Díaz Rubio Espinar. Sus trabajos científicos se elevan a 215, de los que 62 están publicados en revistas internacionales con alto índice de impacto. Está en posesión de los 5 sexenios de investigación y ha solicitado el sexto según la nueva normativa vigente en la Universidad Española. Sus méritos en el campo sanitario son también numerosos, aunque quiero resaltar sus actividades como médico de Sanidad Nacional en la antigua Jefatura Provincial de Sanidad de Guadalajara y después como jefe de sección de agua en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid. Durante el gobierno de concertación de la Junta de Andalucía, que presidió el excelentísimo señor Rafael Escudero, se le encargó gestionar, al frente de un equipo de técnicos, las transferencias en materia de sanidad desde el Gobierno central a la Junta. Debido a la eficacia y brillantez con que realizó aquella gestión, es nombrado director general de Salud de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, cargo que ocupó hasta su dimisión voluntaria en 1982. Durante su gestión sanitaria, en la Consejería se realizaron diversas intervenciones de un gran calado sanitario. Se implantan con carácter autonómico los programas de vacunación en Andalucía, se dotan de recursos humanos y materiales los laboratorios de las 8 direcciones provinciales andaluzas, creando una red de laboratorios de referencia, se ponen en marcha los programas de protección de la salud, de vigilancia de playas, de aguas de consumo, de aguas residuales y el diseño de vigilancia de puntos críticos en la cadena alimentaria, y se termina con los últimos reductos del brote localizado de rabia vulpina que afectó a finales de los años 70 a la provincia de Málaga. Finalmente, quiero significar los méritos que he denominado como vinculados al Instituto de Academias de Andalucía, en donde es de justicia destacar la excelente labor realizada por el profesor Piedra, en la que tan directamente se ha visto implicada la provincia y la Universidad de Málaga. Es académico corresponsal de la Academia Nacional de Bolivia y profesor honorario de la Universidad de Santo Tomás de la Paz. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y miembro del Instituto de Estudios Jienenses. El profesor Piedra es además académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Distrito de Granada, Andalucía Oriental, desde 1977, en la que ingresó con un discurso excepcional sobre la importancia sanitaria de las infecciones producidas por virus lentos. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. Desde 1990 es académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, en la que ingresa con un brillante discurso sobre los priones,
que fue contestado por su maestro en el arte de la microbiología, el profesor Valentín Matilla, que era por entonces secretario perpetuo de aquella academia. Ha sido presidente de la Real Academia de Medicina de Granada desde 1987 a 1996. Durante su mandato, la Academia vivió un periodo de gran brillantez. Revitalizó la Academia al proponer la creación de nuevas plazas de académicos de número, impulsó numerosas secciones científicas abiertas a la comunidad y fomentó el debate técnico a través de la elaboración de numerosos dictámenes periciales. Gonzalo Piedrola es desde 1989 vicepresidente del Instituto de Academia de Andalucía. Desde este lugar privilegiado siempre destacó por su apoyo a los profesionales de nuestra universidad, y así lo prueba el que Málaga sea la provincia que, después de la sede granadina, es la ciudad con mayor número de académicos, todos ellos profesores de nuestra Facultad de Medicina: profesor Sánchez de la Cuesta, profesor Martínez Valverde, profesor Carlos Juárez y este que les habla. Prueba evidente de su interés por nuestra ciudad es que siempre facilitó que la sede de la Academia, con su presidente al frente, se desplazara a la ciudad de Málaga para realizar todas aquellas actividades que fuesen necesarias. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Todos estos méritos que he presentado de forma obligadamente resumida son el resultado de un trabajo extraordinariamente intenso, pero en ningún caso la laboriosidad ha sido para él una inclinación egocéntrica que ahogara su interés por el mundo que le rodea, por su familia, por los amigos, por el arte, la música o la literatura. Detrás de un profesional con tantos méritos científicos se oculta una persona normal que disfruta con cosas tan elementales como pasear en bicicleta, pescar en el tranquilo mar de la Mamola, oír una buena sinfonía de música clásica o viajar por el mundo deleitándose con la buena pintura de la que Rembrandt será su ideal, especialmente esa obra del hijo pródigo del Hermitage de Moscú, de la que algunas veces hemos hablado. Algo que probablemente nunca han pensado nadie sobre el profesor Piedrola es su profunda ternura hacia los niños pequeños. Parece como si un científico no pudiera tener la suficiente sensibilidad como para ser capaz de acercarse, conectar y entender a los niños. Les aseguro, tantas veces lo he comprobado, que se iluminaban los ojos y se siente pequeño cuando estaba entre ellos. Lo he visto disfrutar y sufrir de una manera excepcional con sus hijos Gonzalo, David y Jorge. Señoras y señores, a todos estos méritos hay que unir el único que la providencia le regaló al profesor Piedrola. Me refiero al hecho de haber nacido en una familia extraordinaria. Su padre, el profesor Gonzalo Piedrola Gil, ha sido el fundador de la moderna higiene y sanidad española, el responsable afortunado que luchó denodadamente por separar la medicina preventiva de la microbiología y parasitología. Él fue maestro de varias generaciones de higienistas españoles, entre los que destacan, además de su hijo, otros ilustres maestros como el profesor Ramón Alves Vargas, Antonio Sierra López, Manuel Domínguez Carmona, Pedro Cortina Creu, Enrique Martínez Pérez y una interminable lista. En este momento tan entrañable quisiera tener para él un recuerdo emocionado de agradecimiento en nombre de todas las generaciones de especialistas en medicina preventiva que directamente o a través de sus libros hemos encontrado en su magisterio la guía, el ejemplo y el camino a seguir. De los verdaderos maestros se puede afirmar aquello que dice un proverbio inglés: "Non dead gone before". Nuestros maestros no es que se hayan muerto, es que se han ido antes que nosotros. De doña María Angulo, la madre del profesor Piedrola, quiero destacar su coraje de vivir, de luchar y defender por encima de todo a su familia. Ella ha hecho buena la idea de Montecalça cuando escribe: "El corazón de una madre es el único capital que nunca quiebra, y con él se puede contar siempre, en todo tiempo y con toda seguridad". Gonzalo Piedrola es un hombre profundamente humano, enamorado de su familia y de su mujer. Por ello, para terminar con honradez esta semblanza profesional y humana de nuestro homenajeado, debo referirme a lo que a mi entender ha sido la clave de todos los éxitos del profesor Piedrola, a su esposa, a Mari Carmen. Aquella que en otro tiempo fue su compañera de curso en la Complutense de Madrid, pronto se convirtió en la elegida para construir con él su proyecto biográfico más audaz e ilusionante,
su familia. Gonzalo ha dicho y escrito de su esposa que es un ideal hecho realidad. Quienes la conocemos y tratamos, cito textualmente uno de sus escritos, sabemos del tesoro que no oculta, que la rodea y le irradia, el amor. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Esta es la semblanza que en justicia hago de nuestro homenajeado, que yo resumiría como un excepcional universitario, un excelente hombre, un gran amigo, una persona agradecida a la vida, a sus padres, a su familia, a sus hijos y a sus discípulos, con los que tanto aprendí, como le he oído decir muchas veces. Un hombre que recuerda el pasado con gratitud, que vive y revive lo bueno que heredamos del ejemplo de nuestros padres y de nuestros maestros, pero que continúa trabajando como el primer día, como siempre, porque si bien es verdad que no hay que olvidar todo lo acontecido, es mejor decir, hemos nacido hoy y tenemos toda la vida por delante. Profesor Piédola, sea bienvenido a esta universidad a la que estoy seguro que aportarás ciencia y humanidad. Con tu incorporación quisiera que lo hicieran de manera simbólica todos los maestros de los profesores de nuestra Universidad malagueña y así poder convertir este acto en un homenaje a la amistad y al agradecimiento. Muchas gracias. Alzaos y cubríos. Se va a proceder a la solemne investidura de doctor honoris causa del profesor doctor don Gonzalo Piédola Angulo. Por el claustro de la Universidad de Málaga, a propuesta de la Facultad de Medicina y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos científicos, habéis sido nombrado doctor honoris causa de la misma. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Os impongo como símbolo os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, ciencia que os cumple enseñar y adelantar y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuera, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora en nombre del claustro el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Invito
al nuevo doctor honoris causa a prestar promesa de fidelidad. Policior mi máxima diligencia, fide atque state munere futurum quod stipulorum proventum universitatis honorem possim augere. Sentados y descubridos. Tiene la palabra el doctor honoris causa, don Gonzalo Piedro Lángulo. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Málaga, Junta de Gobierno de la misma, ilustrísimos señores decanos y directores de las escuelas universitarias, claustro de esta universidad, profesores, alumnos y personal de administración de la misma, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academias de Andalucía, excelentísimos señores presidentes de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y de Jurisprudencia de Granada. Excelentísimo señor secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Ilustrísimo señor coronel delegado del Ministerio de Defensa. Ilustrísimo señor presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina del Estado español y de la de Granada. Ilustrísimos señores presidentes de los colegios oficiales de médicos de Málaga y de Granada. Ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de Medicina de Granada. Ilustrísimos señores catedráticos de las universidades de Granada, Sevilla y Oviedo. Ilustrísimos señores académicos de las diversas Reales Academias andaluzas. Ilustrísimo señor director gerente del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Señoras, señores, amigos, querida familia. Mis primeras palabras deben de ser de gratitud enorme al excelentísimo y magnífico señor rector y al claustro de la Universidad de Málaga al haberme elegido para tan importante honor de ser un doctor de tan ilustre institución. Ese agradecimiento comienza con los médicos del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de esta ciudad y sigue y no acaba con mis compañeros y amigos de tantos avatares como son los profesores Francisco Calvo Torrecillas, Antonio Martínez Valverde, Felipe Sánchez de la Cuesta, el vicerrector Pedro González Santos y con el claustro de la facultad actualmente dirigido por el decano profesor Ignacio Pérez de Vargas y a toda la comunidad universitaria malagueña. Pero no sería justo que no citara especialmente a los profesores Alfonso Pinedo Sánchez, Alberto Mariscal Larrubia, Encarnación Clavijo Frutos, Eduardo Martínez Manzanares, Enrique Gómez Gracia, Antonio García Rodríguez y Jorge Gómez Aracena, que apreciándome como yo les aprecio a ellos, pusieron los primeros pasos de este acto hace ya muchos meses. Y al Departamento de Medicina Preventiva y Social de Granada, que apoyó por unanimidad la propuesta que hizo el de Málaga. Y de una forma muy especial al profesor Joaquín Fernández Crehues Navajas. Querido amigo, fraternal compañero y exdiscípulo, el que aún recuerdo cuando hace casi 27 años, en mayo del 73 para ser exactos, vino a pedirme que dirigiera su tesis doctoral, que brillantemente defendió después sobre el papel benéfico de Bellovibrio bacterioborus. Ese no sería más que el primer paso de su brillantísima carrera docente y sanitaria que en años posteriores, con el magisterio de mi buen amigo y compañero claustral, el profesor Ramón Gálvez Vargas, demostraría lo bien sabido, que la inteligencia y el trabajo continuo
llevan al éxito profesional y personal. A ti, que hoy has querido apadrinarme en esta ceremonia con una excesiva laudatio nacida de la amistad y del corazón, podría decirte las palabras de Bertolt Brecht: ¿acaso se oye al verdadero investigador hablar constantemente del amor a la verdad? Lo da por sobreentendido. Gracias, Joaquín, gracias por todo, gracias, Maché. Quisiera también expresar que la carrera profesional y humana que hoy habéis querido premiar en mi persona no se debe a mí. Se debe a mis maestros y mis discípulos. Mis maestros, nuestros maestros, siempre pensamos que fueron los mejores. Los profesores Matilla, Pumarola y sobre todo mi padre, el profesor Piedrola Gil, me enseñaron tanto que hoy, desaparecidos todos ellos, siguen influyendo con su recuerdo del buen hacer docente e investigador y el amor al trabajo y el amor a la familia. Y a los que trabajan y han trabajado conmigo en los últimos 26 años, porque me comunicaron siempre su entusiasmo, que yo procuré fomentar y darle medios para hacerle viable y fructífero, sin menoscabar su personalidad e indudables méritos. Algunos de ellos se encuentran hoy en este Paraninfo y les agradezco el haberse desplazado, algunos desde muy lejos, hasta Málaga, para oírme una vez más. Y de una manera muy especial, siempre mi persona tiene que ir unida a la de quien más me ayudó, más desinteresadamente lo hizo, y compartió y comparte los buenos y los malos momentos de toda nuestra vida, a la profesora, catedrática y académica María del Carmen Maroto Vela, esposa, compañera, crítica positiva, excelente madre y ama de casa, mi profesora de arte, música y literatura, en fin, ideal de mujer que el Altísimo dispuso a mi lado, por lo que mi agradecimiento no tiene ni tendrá límite alguno. En ella se dan las ideas de Eugenio d'Ors, cuando en 1915 decía: cualquier oficio se vuelve filosofía, se vuelve arte, poesía, invención, cuando el trabajador da a él su vida y convierte el cotidiano menester e ideal en una misma cosa, que es a la vez obligación y libertad, rutina estricta e inspiración constantemente renovada. Ella y mis hijos, Gonzalo, David y Carmen y Jorge, son lo mejor de mi vida. Al entrar en este precioso Paraninfo de la universidad y tener que pronunciar mi discurso doctoral, que va a versar sobre enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, espero que no me pase lo que al gran doctor del Carmelo, que en situación semejante dijo: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia sabiendo. A lo largo de la historia siempre han existido enfermedades nuevas, aunque en ocasiones la pretendida novedad sea muy relativa, pudiendo tratarse de transformaciones en la epidemiología de afecciones antiguas favorecidas por cambios sociales, estando la novedad más bien en la mirada de los que las describieron, ya porque supiesen diferenciar cuadros clínicos que antes iban englobados en denominaciones genéricas, como las enfermedades pestilenciales, o registrar la peculiaridad de procesos hasta ahora infrecuentes o irrelevantes, que en ese momento se presentaban de otra manera o que realmente aparecían por primera vez. Las enfermedades transmisibles, antes llamadas contagiosas, fueron en el pasado una importante causa de morbilidad y mortalidad. Aún hoy constituyen en los países en desarrollo fuente muy importante de ellas. El descubrimiento de los agentes causales, que a su vez permitió conocer las cadenas de infección, la creación de seguras y eficaces vacunas y la aparición en el mercado terapéutico de potentes quimioterápicos y antibióticos, hicieron pensar, junto al desarrollo socioeconómico y la mejora de calidad de vida, que las enfermedades infecciosas desaparecerían en breve tiempo. La palabra erradicación fue la idea clave de las autoridades sanitarias de los años 70. Nada más lejos de la realidad. En los últimos 15 años, la mortalidad por estos cuadros ha supuesto un incremento de 41 a 65 por 100.000 habitantes en Estados Unidos. En España está en una media de 38 por 100.000 con tendencia creciente. De los 52 millones de muertes anuales en el mundo, un tercio son todavía por enfermedades infecciosas. Una serie de eventos acaecen, pues, en el último cuarto del siglo XX que cambian totalmente el panorama. Citaremos algunos de ellos. Es bien conocido el envejecimiento continuado de las poblaciones, favorecido por la mejor calidad de vida, la prevención de las enfermedades más clásicas y la supervivencia de los enfermos crónicos y tumorales.
Personas con edades cada vez más avanzadas pueden ser infectadas cuando sus defensas inespecíficas y específicas no tienen ya la misma efectividad que cuando eran adultos. Es lo que se llama la pereza inmunológica del anciano, que tiene más y más graves infecciones, prototipo de ellas las respiratorias y las urinarias. Cada vez son más frecuentes los individuos que presentan una deficiencia más o menos importante del sistema inmunitario. Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas, de la rama humoral, de la celular o de ambas. Las principales causas son infecciosas, iatrógenas, tóxicas y otras muchas más. Entre las primeras, el SIDA, la gripe, el sarampión o ciertas enfermedades por herpesvirus. Entre las iatrógenas, los esplenectomizados, los tratamientos con corticoides, citostáticos y radiaciones para preparar a los sujetos a trasplantes o con finalidad antitumoral. Y, en fin, causan alteraciones del sistema inmunitario la desnutrición, la diabetes, los grandes traumatismos o quemaduras e incluso los tumores malignos, sólidos o no. Los hospedadores inmunocomprometidos son, además, en un alto porcentaje, pacientes ingresados en los hospitales, donde, por otra parte, las infecciones oportunistas por la microbiota del centro son muy frecuentes, y de ahí que la patología nosocomial de estos enfermos hospitalizados por distinta causa constituya un grave problema sanitario, agravado por la resistencia adquirida a los antibióticos, que es muy patente en los hospitales, por lo que las infecciones por enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores, hongos y levaduras están en claro aumento en los centros de los llamados enfermos horizontales. La resistencia a los antimicrobianos en general ha sido otra de las causas de aparición de microorganismos que no nuevos, sino muy clásicos, han sabido adaptarse al medio inhóspito que con nuestras terapéuticas hemos intentado crearles. La aparición de epidemias intrahospitalarias por Staphylococcus aureus meticilin resistentes, por Enterococcus fecalis y faecium o por diversas especies de Acinetobacter no es más que un ejemplo de lo que está sucediendo por la presión antibiótica en los tratamientos muchas veces no indicados tanto en el hospital como en el medio ambulatorio. Otras bacterias como Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis y Rickettsia susugamuchi en Tailandia son cada día más resistentes. Además, diversos virus han iniciado muy tempranamente sus mecanismos genéticos de resistencia a los antivíricos, siendo ejemplo de ello, y no único, la necesidad de la terapia triple combinada en el tratamiento de los enfermos con SIDA. De la misma forma, hongos como Candida lusitaniae, Krusei y Glabrata o Trichosporon se han hecho resistentes a los azoles y las especies de Fusarium lo son incluso a uno de los últimos, al itraconazol. Plasmodium falciparum es otro protozoo de muy alta resistencia a los antipalúdicos usados. Otro mecanismo de adaptación genética de los microbios ante un medio hostil es el de las mutaciones continuas de sus estructuras. Ejemplo bien conocido de ello son las mutaciones del virus gripal A, del virus VIH1, los subtipos A y B, que hemos estudiado en el grupo de investigación de la Junta en sujetos andaluces y africanos, los mutantes del antígeno superficial del virus de la hepatitis B, así como los mutantes o las mutantes de las zonas precore y pre-S del mismo virus, la mutante O139 del vibrión colérico el TOR, que hoy sabemos que se debe a la incorporación del fago antemperado ZXFI, que codifica una toxina más virulenta, o la nueva mutante, aparecida en Europa, del prión responsable de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y que Stanley Prusiner, premio Nobel del año 98, acaba de demostrar en un muy reciente trabajo que es la misma cepa que la productora de la encefalitis espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas procedente del Reino Unido, quizás debida a la ingestión de productos provenientes de esos bóvides y que ya se ha cobrado a primeros de este año 51 vidas de europeos. Los miles de personas que están ahora en Europa en periodo de incubación de esta enfermedad constituyen el gran enigma de esta nueva variante de la misma. Pero ha sido sobre todo las modificaciones de la conducta humana, particular o de los grupos de masas, lo que más ha influido en el desencadenamiento de nuevas infecciones. Los hábitos y las costumbres juegan un gran papel en los factores sociales que condicionan el enfermar. Así, la liberalización y la promiscuidad sexual, junto a los métodos de control de natalidad, juegan un gran papel en el incremento de las enfermedades de transmisión sexual, que en el momento actual son producidas por más de 30 agentes microbianos distintos. Hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción han influido de forma muy marcada en el sistema inmune de los sujetos que los practican, y bien es conocido el factor de riesgo que conlleva a los adictos por vía intravenosa para la transmisión de los virus VIH y de las hepatitis víricas tipo B, C, D, G y quizás el TTV.
Hábitos que han provocado nuevas infecciones, como los casos de infección por Mycobacterium marinum, en los que introducen las manos en las peceras, de las que hemos podido ver casos en nuestro laboratorio, o la infección por Streptococcus ie, un patógeno de los delfines, en japoneses preparadores de estos pescados, o infecciones por virus ORF en cuidadores de ovejas, o las infecciones por salmonelas de raras especies en sujetos que poseen en su hogar reptiles o tortugas. Últimamente se ha descrito una epidemia por Escherichia coli enterohemorrágico en niños que montaban en poneys de alquiler. En 1994 apareció en Australia una epidemia por un nuevo virus, denominado Hendra, en cuidadores de caballos, que en 1998 dio lugar a otra similar en cuidadores de cerdos, en Malasia. Este paramisovirus, que clínicamente cursa con una encefalitis febril, ahora es denominado el virus Nipah, la ciudad donde más casos han aparecido, y en el pasado año ha dado más de 250 casos en Singapur y Malasia, con una letalidad del 50%. Los hábitos alimentarios son otro ejemplo de las nuevas posibilidades de enfermar en los países desarrollados. Las recientes epidemias de hepatitis A por coquinas peruanas en Valencia o de listeriosis por productos de charcutería en Francia, los problemas surgidos con las carnes británicas de origen vacuno contaminadas por priones o la aparición de casos de parasitismo por el helminto anisakis en nuestro país son ejemplos de la influencia de la alimentación y la necesidad de un mayor control del importante comercio internacional de alimentos. A estos factores queremos añadir otros dos que vivimos en la actualidad. Uno, el auge del turismo de masas, que hace que grandes grupos de individuos se desplacen de unas a otras partes del mundo, pudiendo llevar agentes infecciosos exóticos a su lugar de origen. Este hecho, denominado la internacionalización de las enfermedades infecciosas, afecta también a los movimientos con motivos profesionales, a los congresos, a los negocios, a las cacerías, al personal religioso, al personal de las ONG y etcétera, que ha sido recogido con una frase de principios del siglo XX: el mundo se encoge, que se refiere a que cualquier área sanitaria se encuentra a menos de 72 horas de otra zona cualquiera del planeta. Y además, se siguen produciendo migraciones internas en los países, de las áreas rurales a las periurbanas, con condiciones de higiene y saneamiento inadecuadas y donde se unen otros factores ya citados, como los cambios de los estilos de vida, la drogadicción, la prostitución, etc. Pero, por otro lado, existen otros movimientos de población que a principios del año 2000 continúan produciéndose. Me refiero a los que provocan las guerras. Recordemos la epidemia de leishmaniosis en las tropas americanas en la Operación Tormenta del Desierto, y especialmente las guerras fraticidas entre los pueblos de Asia, de África e incluso, muy recientemente, de Europa. Croacia, Bosnia, Kosovo, Chechenia, son nombres de todos ustedes conocidos. Refugiados y poblaciones desplazadas constituyen el 1% de la humanidad y un grupo especialmente vulnerable a las infecciones. En la guerra de Angola de 1998, muchos civiles tuvieron que trasladarse a localidades donde las condiciones de higiene y la calidad del agua eran extremadamente malas, lo que provocó una epidemia de poliomielitis con 1.100 niños afectados. Para evitar estos hechos, la OMS y la UNICEF conjuntamente han creado los denominados días de tranquilidad, 3 o 4 días en que los bandos contendientes dejan las armas, lo que permite inmunizar a miles de niños. Esta idea se ha realizado ya con gran éxito, además de en Angola, en Sri Lanka, en Congo, en Camboya, en Liberia, en Sudán y en Filipinas. Si toda guerra llevó siempre consigo, como uno más de los jinetes apocalipsis, a la peste, a estos dos les acompaña el tercero, el hambre, que hasta le hemos aumentado el nombre y la denominamos ahora hambruna. Y así, hambre, guerras y enfermedades se unen al cuarto jinete del apocalipsis que tan gráficamente dibujó Durero en 1512, la muerte. De esta forma, de hace poco tiempo a esta parte han surgido los conceptos de nuevas enfermedades infecciosas, enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes. Las primeras serían aquellas en que en los últimos años se han descrito nuevos cuadros clínicos de los que se ha aislado su agente causal. Las emergentes son las que, siendo desconocidas de un área sanitaria, han aparecido en las 2 últimas décadas y amenazan con aumentar aún más en el futuro. Las reemergentes son enfermedades clásicas, cuyo aumento está determinando graves problemas para las autoridades sanitarias de los países respectivos. Cuadro clínico tan clásico como la neumonía atípica, sabemos hoy día que está siendo provocada por bacterias hasta ahora desconocidas. La primera aislada fue en una convención de la Legión Americana celebrada en Filadelfia en 1976, Legionella pneumófila,
género del que hay ya descritas más de 20 especies y que provoca epidemias en locales con aire acondicionado en ambientes húmedos. Después, en 1987, se vería el papel de una nueva especie de clamidia, Clamidia pneumoniae, así como el de otra bacteria, conocida desde 1896, pero cuyo papel patógeno es de reciente adquisición, Moraxella catarrhalis. El eritema infeccioso infantil, conocido cuadro clínico, ahora sabemos que está provocado por el parvovirus B19, causante además en adultos de artritis y aplasias con anemia crónica y severa en inmunocomprometidos, de cuadros infantiles graves por transmisión vertical e infecciones post-trasplante de médula ósea. Las enfermedades infecciosas emergentes han surgido en nuestro planeta por la aparición de nuevos agentes etiológicos, casi siempre acompañados de exhaustivos estudios de epidemiología. Múltiples son los cuadros infecciosos que están apareciendo en los últimos años por agentes hasta ahora desconocidos. Los agruparé con un criterio microbiológico en enfermedades bacterianas, víricas, fúngicas y parasitarias. Entre las primeras, el aislamiento de Escherichia coli O157H7, productor del síndrome hemolítico urémico. Staphylococcus lugdunensis, productor de endocarditis valvulares, abscesos y sepsis. Stomatococcus mucilaginosus, productor de endocarditis, peritonitis y sepsis en neutropénicos. Aleococcus otitis, productor de otitis media aguda. El Coccus kunzi, productor de exudados de heridas. Abiotrophia adiaceus y otras especies, defectiva y elegans, productoras de endocarditis. Aerococcus urine, productora de infecciones urinarias en sujetos de avanzada edad. Quinguela kingue, productora de epidemias de artritis, endocarditis y empiemas. Enterobacter georgiae y Orscovia santinolítica, productoras de infecciones urinarias. Leclercia adecarboxilata, productora de peritonitis y de sepsis en cirróticos. Arcanobacterium hemolyticum, productor de anginas de amigdalitis agudas. Afipia felis, productor de meningoencefalitis. Vibrio mimicus, productor de gastroenteritis e infecciones de heridas. Aeromonas hidrófila, productora de endocarditis, meningitis, celulitis. Ehrlichia cani y otras 3 especies de Ehrlichia que ya tienen nombre de la enfermedad, Ehrlichiosis. Borrelia burgdorferi y otras especies productoras de la enfermedad de Lyme, descrita en 1982 y en continuo aumento en Estados Unidos y en Europa por los hábitos, otra vez los hábitos, de visitar áreas rurales, forestales, el montañismo, el senderismo, etcétera, donde ratones, ciervos y otros animales poseen las garrapatas infectadas. Corynebacterium jaecum, productor de endocarditis, neumonía y peritonitis. Corynebacterium urealyticum, productor de infecciones urinarias. Corynebacterium striatum, productor de neumonías. Lactobacillus, una bacteria hasta hace muy poco que decíamos que no era patógena, productora de endocarditis y empiemas. Neisseria cirenea, que produce conjuntivitis en niños. Misuochela dentalis, periodontitis. Bartonella genselae, productora, además de la enfermedad por arañazo de gato, la angiomatosis bacilar. Bilófila wargorcia, que tenemos el 60% de las personas que nos encontramos aquí y que produce apendicitis gangrenosas. Salmonella mandaca, productora de brotes diarreicos. O Serratia plymoutica y Gemella morbillorum, productores de infecciones de heridas e infecciones hospitalarias. Los descubrimientos de nuevos virus como agentes patógenos se han desarrollado a gran velocidad en estos últimos años. Desde 1978, en que se describe por primera vez los hantavirus y los filovirus, los famosos virus ébola, lassa y marburg, la lista no ha parado de aumentar. Astrovirus, retrovirus HTLV1 y 2, adenovirus 4041, el adenovirus 11, causante de la cistitis hemorrágica, el VIH en 1983, torovirus, herpesvirus humano 8, el VIH2. En 1989 se descubre el virus de la hepatitis C, la más importante causa de hepatitis crónica y cirrosis en Estados Unidos, con una cifra de infectados en España entre 300.000 y 800.000. Nuevos agentes son también los pestivirus, los picovirnavirus, el virus Nipah y los virus de las hepatitis víricas, E, G, TTV y el SEMVI, el último agente vírico hepatotropo descrito en junio del pasado 1999. El consumo exagerado de antibióticos, el uso de catéteres y técnicas quirúrgicas muy agresivas, la administración parenteral de sustancias lipídicas, la alimentación parenteral y, sobre todo, el progresivo incremento de enfermos en estado de supervivencia clínicamente precario, muy ancianos, inmunodeprimidos, ha llevado a un considerable protagonismo a los hongos, que en el pasado se consideraban comensales o contaminantes y que ahora se denominan hongos emergentes. No podemos olvidar que, según Shell, se describen cada año 1.500 especies nuevas de hongos, de las cuales 70 al año se describen como patógenas para el hombre.
Así tenemos, dentro de los hongos filamentosos, las feoifomicosis y las hialoifomicosis. Entre los primeros, los hongos oscuros, han aparecido patógenos como Alternaria, Bipolaris, Exeroilum, Curbularia, Exofiela, Guangiela dermatitidis, que producen infecciones subcutáneas, y otras 11 especies más con cuadros de queratitis, sinusitis, accesos cerebrales e infecciones masivas. Entre las hialoifomicosis por hongos claros destacan las infecciones de toda localización por Fusarium, casi siempre inmunodeprimidos o sometidos a diálisis peritoneal. El Cedosporium prolificans, antes llamado inflatum, ha sido aislado de osteomielitis y artritis, pero más de 18 especies de estos grupos de hongos han demostrado patogenidad humana, como Acremonium strictum, productor de diarrea en neutropénicos, Chrysosporium, Trichoderma, etc. Dentro de las mucormicosis son cada vez más frecuentes los emergentes de los géneros Absidia, Aphophysomices y Cuningamela bertholletii, causantes de micosis subcutáneas en enfermos de SIDA. Entre los hongos levaduriformes, más de 30 nuevas especies han sido descritas recientemente como patógenas. De ellas, 18 nuevas especies del género Cándida, cuya enumeración no voy a realizar. Jansenula anómala, productora de abscesos, y Malassezia furfur, el clásico productor de la pitiriasis versicolor, da hoy graves cuadros de sepsis asociados a catéteres. Trichosporum especies, antes Weigeli, produce nódulos cutáneos. Blastoquizomices capitatus, lesiones de las prótesis cardíacas. Y Rhodotórula mucilaginosa, infecciones en sujetos con alimentación parenteral. Incluso el clásico Saccharomyces cerevisiae, el usado para la producción industrial de cerveza, se ha aislado en casos de muguet y de fungemia. Dentro de los hongos dimórficos emergentes han descrito hasta casos por el género Penicillium, que nunca era patógeno, pues Penicillium marnefei en pacientes inmunocomprometidos y de SIDA en el sureste asiático, China y norte de Tailandia es una típica infección oportunista. En este mismo año, 2000, otras nuevas especies de hongos, por ejemplo, la Sidiodiplodia theobromae, productor de queratitis, Metarrhizium anisoplie, queratomicosis, o Mycoleptodiscus indicus, que es un hongo de las plantas monocotiledóneas, da lugar a infecciones de partes blandas. Entre los protozoos se describió en 1996 un coccidio, un microorganismo esférico de 10 micras de diámetro en Estados Unidos y Canadá, que ocasionó cuadros de diarrea con un periodo de incubación de menos de una semana, tras la ingestión de frambuesas contaminadas por Cyclospora cayetanensis. Este protozoo había sido descrito unos meses antes en sujetos con SIDA y como productor del cuadro de diarrea del viajero. También se describen otros parásitos, por ejemplo, la aparición de Babesia en Estados Unidos o la irrupción en nuestra península ibérica del helminto anisakis simples en los arenques, sardinas, truchas, merluza, rodaballo, ingeridos semicrudos o en escabeche, que no lo destruye. Esophagostomum es un parásito de los monos africanos que puede transmitirse al hombre, dando cuadros de granulomatosis crónica. Macracatorinchus irudinaceus es una parasitosis descrita en un niño del sureste asiático que tenía por costumbre la ingestión de escarabajos vivos. El artrópodo del género Cloquiomia, la mosca gusanera de los bóvidos, también denominada mosca devoradora de hombres, se está extendiendo por el norte de África y en cualquier momento llegará a Europa, por la puerta de nuestra península ibérica, es decir, por Málaga o por Almería. Pero al lado de estas emergentes o nuevas enfermedades, hay un gran grupo de enfermedades transmisibles que no solo no disminuyen, sino que aumentan en todas las áreas del mundo. Son las denominadas enfermedades reemergentes, que también constituyen un problema sanitario de primer orden. Así la tuberculosis, que ha rebrotado en muchos países como consecuencia del SIDA, pero también del abandono de las bases fundamentales en la lucha contra ella. La OMS estima que un tercio de la población mundial está infectada por Mycobacterium tuberculosis, 1.722 millones de personas, y que anualmente aparecen 8 millones de casos nuevos de tuberculosis activa y fallecen 3 millones de personas a consecuencia de la enfermedad. Actualmente, a nivel mundial, la tuberculosis es la mayor causa de muerte producida por un solo agente causal. La superposición de poblaciones infectadas por VIH y Mycobacterium tuberculosis favorece la interacción de ambos patógenos. El riesgo de sufrir enfermedad tuberculosa a lo largo de toda la vida, con respecto a un individuo sin factores de riesgo conocidos, es 170 veces mayor en un paciente con SIDA y 113 veces mayor en un VIH positivo. Además, la resistencia a los tuberculostáticos no deja de aumentar en todos los países, principalmente en los enfermos que además son inmunodeprimidos. Hoy se conoce el genoma de la bacteria con 4.4 kilobases y los genes RPOB, A, RRS, RPS en A y B y GIRA,
que codifican la resistencia a rifampicina, hidracina, estreptomicina, etambutol y quinolonas. La presencia de brotes nosocomiales por cepas multidrogoresistentes, hecho bien conocido en Málaga, no ha hecho más que agravar el problema, como siempre, favorecido por tratarse de una enfermedad donde los factores sociales son muy importantes. Los grupos marginados, los sin techo, la pobreza, la malnutrición, los emigrantes y ciertas minorías étnicas son los más afectados y en ellos el tratamiento adecuado y, sobre todo, supervisado es mucho más difícil. El paludismo constituye en el momento actual la enfermedad más preocupante para la OMS, porque el número de afectados y la población en riesgo aumenta sin cesar. Los enfermos son más de 20 millones. Cada minuto mueren 2 niños de paludismo en el mundo. En España hemos tenido 365 casos en 1998, todos importados, último dato oficial que tenemos. Pero el problema es aún más grave por la resistencia del Plasmodium falciparum a los antipalúdicos y por la resistencia de los anofeles a los insecticidas de uso normal. En 80 de los 92 países en donde la malaria es un problema sanitario, ya no es eficaz la cloroquina en el tratamiento del paludismo. En 1955 comenzó la Organización Mundial de la Salud un programa de erradicación del paludismo. Se gastaron billones de dólares y el número de casos y la mortalidad no cesa de aumentar. El número de personas expuestas a la enfermedad es de 2.100 millones, el 40% de la población, con 2,7 a 5 millones de casos nuevos y 1 millón de muertes al año. La OMS ha calificado su plan, como fracaso total. La riquesiosis y otras enfermedades transmitidas por garrapatas, la leishmaniosis y la enfermedad de Chagas están en aumento, como el dengue y otras enfermedades tropicales. El dengue, causante en un solo año, 1995, de 240.000 casos en Centro y Sudamérica, se ha extendido ahora por Australia y Sri Lanka. Otra enfermedad emergente es la úlcera de Burundi, apodada como la lepra del siglo XXI, que está producida por el Mycobacterium ulcerans y que, aparecida en Costa de Marfil en 1984, ha afectado ya a más de 20.000 personas, con casos demostrados últimamente en Australia y en Japón. La epidemia de cólera por Vibrio cholerae, biotipo el TOR, que empezó en el sureste asiático en 1961, sigue dando centenares de miles de casos en América del Sur, donde apareció en Perú en 1991, caracterizándose por la rapidez de su propagación hacia el norte y hacia el sur, por las elevadas tasas de ataques y, eso sí, por muy baja letalidad. Últimamente ha rebrotado en África, en Angola, y en 1992 aparece en la India una epidemia por un nuevo serogruppo, el O139, que ya ha afectado a 11 países, produciéndose casos importados en los 5 continentes. Ello hace que se está planteando si no estamos ante el comienzo de la 8ª pandemia colérica. La encefalitis equina en Venezuela y Colombia, tras 25 años dormida, ha resurgido con 100.000 casos por año en estos países. La difteria ha reaparecido en los años 90 con gran mortalidad en Rusia, en Ucrania y otros países de la antigua Unión Soviética, y por importación en otros países europeos, como Dinamarca y Alemania, llegándose a la necesidad de crear un grupo especial europeo de la Oficina Regional de la OMS para la lucha contra la difteria. De la misma forma, la aparición del síndrome tóxico por tampones femeninos o los cuadros de fascitis necrosante rápidamente mortal, producidos ambos por la exotoxina del Streptococcus pyogenes, han irrumpido con nuevas patologías por bacterias muy clásicas y conocidas. A principios del año 2000, 33,5 millones de hombres, mujeres y niños están infectados por el VIH y se enfrentan a un futuro incierto. En 1999 se han infectado 5,5 millones de personas y se han producido 2,5 millones de defunciones, un total mundial más elevado que cualquier otro año desde el comienzo de la epidemia de SIDA, a pesar de que la terapia antivírica permite retrasar la enfermedad, pero solo en los países más ricos. La mitad de las personas que contraen el VIH se infectan antes de cumplir los 25 años y fallecen de SIDA antes de llegar a los 35. Así como en Europa y en Estados Unidos el número de casos nuevos de la enfermedad ha comenzado a descender, en el África subsahariana, que es considerada el epicentro mundial de la pandemia, por primera vez el año pasado, el 99, las mujeres infectadas han sido el 55%, superando el número a los varones VIH positivos, todos ellos con edades entre 15 y 49 años, y una desastrosa repercusión en la estructura económica, demográfica y social de estos países. El 90% de los 11 millones de niños huérfanos causados por el SIDA viven en África.
Por otra parte, recientes datos de los nuevos estados independientes de la antigua Unión Soviética registran la curva más acentuada de nuevos casos debido a la creciente progresión del consumo de drogas por vía intravenosa entre los jóvenes y, sobre todo, entre los escolares de estas regiones. Todo ello sin olvidar la veloz propagación del SIDA en África y en el sureste asiático, calculándose que en el mundo se producen 10.000 nuevas infecciones cada día. Cada 12 segundos muere una persona de la enfermedad. En la primera década del siglo XXI, el SIDA se cobrará más vidas que todas las guerras juntas del siglo XX. Un reciente informe de la OMS, denominado Eliminar obstáculos al desarrollo saludable, analiza las 6 principales enfermedades infecciosas mortales a finales del siglo XX, que por orden de importancia son las infecciones respiratorias agudas, el SIDA, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, el paludismo y el sarampión. Como es patente, las enfermedades clásicas continúan siendo las más mortíferas. Uno de los aspectos más modernos y apasionantes de la nueva microbiología médica es el papel que se ha descubierto juegan determinados microorganismos en la etiología, patogenia y mantenimiento de enfermedades hasta ahora consideradas como no transmisibles. El más conocido ha sido el del Helicobacter pylori, como agente productor de gastritis crónica tipo B, la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, el linfoma gástrico y otros cuadros extradigestivos. Recientemente se ha descubierto que las cepas de esta bacteria aisladas de pacientes con úlcera de estómago contienen en su DNA un fragmento de 40 kilobases que está ausente en los pacientes asintomáticos portadores de la bacteria. Es decir, que este fragmento sería el causante de la enfermedad. Ahora, además, sabemos que el tratamiento de los linfomas gástricos MALT, Mucous Associated Lymphocytic, tratamientos de los linfomas tipo 1 y 2, se realiza con antibióticos, llegándose a una curación total. Tratar un linfoma con antibióticos hace unos años era impensable. De la misma forma, conocemos el papel del virus HTLV1 en la parapesia espástica tropical, del herpesvirus 8 en el sarcoma de Kaposi, el virus del sarampión en la enfermedad de Crohn, el aislamiento de diversos bornavirus en trastornos afectivos, cómo los citomegalovirus intervienen en la reestenosis tras angioplastia coronaria, que la etiología de un cuadro de poliartritis epidémica de Australia se debe al virus Barman Forest, un alfavirus transmitido por mosquitos, el aislamiento de un nuevo actinomiceto, Trophorima huipeli, como causante de la enfermedad de Huipel, o el papel de Yersinia enterocolítica en la enfermedad hipertiroidea de Graves-Basedow. Y en 1996 se observó en el río Pocomoke, en Estados Unidos, la aparición de un cuadro en peces consistente en lesiones con quemaduras y pérdida de escamas. En los sujetos que los manipularon, un total de 20 entre ese año y el siguiente, donde la mortalidad piscícola fue mucho mayor, aparecieron junto a las lesiones dérmicas síntomas neurológicos, fatiga, depresión, pérdida de memoria, confusión, síntomas psiquiátricos. El cuadro era más marcado a medida que la exposición fue mayor, y se ha aislado en ambos, en peces y en humanos, un nuevo agente patógeno, un dinoflagelado, Pfisteria piscicida, que, por cierto, muy recientemente, Marr y Malloy, epidemiólogos norteamericanos, dicen que fue el productor de la primera plaga bíblica anunciada por Moisés, que tiñó de rojo las aguas del Nilo y mató a todos sus peces, como recoge Éxodo 7:17. Pero de todos estos agentes, el que se ha revelado como más atrayente y que ha desencadenado multitud de investigaciones ha sido, sin lugar a dudas, el posible papel que juega Chlamydia pneumoniae en la patogenia de la ateromatosis de los vasos arteriales, hecho descrito en 1988 por Saiku de la Universidad de Helsinki en enfermos de infarto agudo de miocardio. Posteriormente se ha comprobado su papel no solo en la cardiopatía isquémica aguda y crónica, sino también en vasculopatías periféricas, accidentes cardiovasculares y aneurismas. En el grupo de investigación que llevamos en nuestro servicio, junto con el de cirugía vascular del Hospital Clínico de Granada, hemos comprobado que el número de sujetos con serología positiva a clamidia es muy superior en estos enfermos que en los grupos control, que se puede demostrar con técnicas de PCR ácidos nucleicos de la bacteria en los ateromas aórticos de miembros inferiores y en otras localizaciones de estenosis. Y por último, estamos estudiando el papel que puede jugar el tratamiento antibiótico específico en individuos infectados y en animales de experimentación con ateromas provocados con clamidia. Además de las enfermedades vasculares citadas, hoy se encuentra en estudio el papel de Chlamydia pneumoniae en el asma, en tiroiditis, en sarcoidosis e incluso en el cáncer de pulmón. El por qué esta bacteria está relacionada con entidades tan diversas se explica por su especial predilección por los epitelios, el endotelio vascular y los monocitos y macrófagos, así como por la formación de inmunocomplejos que perpetúan el estímulo inmunitario, que
creando una hipersensibilidad responsable de las lesiones tisulares del hospedador. Por último, ¿quién nos podía decir que unas enfermedades tan psiquiátricas como las demencias por encefalopatías espongiformes subagudas y a su cabeza la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob eran transmisibles y producidas por unas proteínas infecciosas, por los priones? El campo abierto a los futuros descubrimientos en nuevas áreas de la medicina es inmenso. Y todos estos avances se deben a técnicas cada día más perfectas en todos los campos. Así, el diagnóstico de la presencia de bacterias en cualquier localización es posible por la detección de sus ácidos nucleicos, el componente más resistente a desaparecer en cualquier ser vivo, mediante las técnicas de su previa amplificación, PCR, LCR y cubeta replicasa, etc., y posterior identificación con sondas o primer conocidos. Por otra parte, en este año 2000 se han clonado ya un centenar de genomas completos de bacterias, por ejemplo, en el 99 Helicobacter pylori y Chlamydia pneumoniae, con lo que el avance en el conocimiento de los clústeres de secuencias de nucleótidos responsables de la patogeneidad y de los islotes de secuencias relacionados con propiedades específicas del microorganismo va a revolucionar las áreas de tratamiento y de prevención de las enfermedades por ellos producidos. Si sabemos exactamente dónde se encuentra el islote de patogeneidad, podremos crear fármacos que lo anulen o codificar una vacuna con esa secuencia de pares de bases que codifiquen los antígenos deseados. Es el caso de la vacuna con el DNA de Mycobacterium tuberculosis, ya comprobada con éxito en animales, o las ensayadas frente a la gripe, la hepatitis o el Plasmodium falciparum. La terapia génica es otro de los adelantos decisivos y futuros. Así, enfermedades como las producidas por priones, donde sabemos que el factor genético familiar es clave en la aparición de la enfermedad, al conocerse dónde se encuentran las bases que codifican los aminoácidos alterados, que sabemos que es en el brazo corto del cromosoma 20, puede actuarse sobre ellos. Así pues, no queremos dibujar un futuro sombrío, porque siempre los avances curativos y preventivos han surgido tras la aparición de los nuevos cuadros infecciosos. Ejemplo de ello ha sido la erradicación de la viruela en el mundo, la de la poliomielitis ya conseguida en América y Europa, y en un futuro próximo el del sarampión. Pero ¿por qué aparecen y desaparecen las enfermedades infecciosas? ¿Por qué las enfermedades emergentes y reemergentes? Estudios recientes realizados con satélites artificiales han demostrado que el sistema solar se formó hace 12.000 millones de años, que el origen del planeta Tierra tuvo lugar 4.550 más menos 20 millones de años, y la vida en el mismo, la denominada biopoiesis, fue hace 3.800 millones de años. Hace 3.500 millones de años aparecieron los procariotes, la denominada procariopoiesis, y hace 2.000 millones de años las bacterias eran los únicos habitantes del planeta. Mucho antes parece que lo hicieron los virus, RNA y DNA, ya que los estudios de Oro comprobaron la formación de adenina a partir de ácido cianhídrico en presencia de agua. La eucariopoiesis, el origen de los eucariotes, tuvo lugar mucho después, entre 1.900 y 1.700 millones de años, y la ecopoiesis, origen de los ecosistemas, es de hace 300 millones de años. Si el homínido Australopithecus es de hace 4 millones de años, el Homo erectus es de 1,5 millones de años, el Homo sapiens tiene 300.000 años y el actual Homo sapiens sapiens aparece hace 125.000 años, se comprende fácilmente lo posterior que es la existencia del hombre a los microorganismos. Ello hace pensar que cuando desaparezca la vida en nuestro planeta por el recalentamiento solar, se piensa que dentro de 3.500 millones de años, el orden será inverso al de su aparición. Además, el número de individuos de la especie humana es actualmente de 6.000 millones, una insignificancia para el número de bacterias, el mundo microbiano, ya que cada uno de nosotros, según los trabajos de Wilkins en 1994, poseemos en la piel y en las mucosas una microbiota, cada uno de nosotros, del orden de 25 trillones de bacterias. ¿Podemos entonces pensar que vamos a aniquilar los microbios de nuestro entorno si vinieron mucho antes, conviven con nosotros y se irán mucho después que la especie humana? ¿Cómo podemos pensar en una vida humana sin microbios y sin las enfermedades por ellos producidas si no somos más que un pequeño punto en el espacio biológico? En las leyes de microbiología aplicada que dictó en 1979 el especialista norteamericano David Perlman se recogían ya estas ideas. Primera ley: los microorganismos siempre tienen razón y deben considerarse como nuestros amigos y colaboradores. Segunda ley: los microorganismos pueden hacer todo lo que se propongan y nunca se comportan de forma estúpida. Tercera ley: los microorganismos son más sabios, más inteligentes y más trabajadores que los químicos, los ingenieros y otros muchos profesionales. Y añade Perlman este preocupante colorario:
y si cuidas de tus amigos microbianos, ellos cuidarán de tu futuro y vivirás felizmente incluso después. Y es que, como decía Goethe, la muerte es la treta de la naturaleza para poder tener más vida. Excelentísimo señor rector, miembros de este claustro, el honor que me habéis hecho hoy me hace para siempre tributario de un agradecimiento sin límites y de un deseo de trabajar más y mejor para esta universidad, joven y dinámica, pero ya con una gran trayectoria internacional. Con la visión de los problemas actuales que os he narrado esta tarde, he querido aportar las nuevas ideas que barajamos en la microbiología médica a la que he dedicado mi vida profesional, la que todo universitario verdadero realiza cada día en búsqueda de la verdad y de la virtud. Pero mi verdadera vocación fue la enseñanza de esa microbiología a la que me he dedicado desde 1959, que obtuve mi primer título en la Universidad Española. En los 40 años que han pasado, he tenido el enorme placer de ver ante mí, sentados en el aula, miles de futuros de médicos, calculo que más de 16.000, que hoy ejercen su profesión en hospitales, en otros centros sanitarios o en sus consultas, con la vocación y la entrega que nuestra profesión requiere. En un viaje que Juan Ramón Jiménez emprendía en 1960, saliendo de Málaga, camino de Granada, por las curvas de la carretera de los Montes, escribía: «Este es el secreto. Todos debemos ganar lo que merezcamos con la calidad de nuestro trabajo. Trabajar a gusto es armonía física y moral, es poesía libre, es paz ambiente. El gusto por el trabajo propio trae el respeto, gustoso también, por el gustoso trabajo ajeno». Si he contribuido a hacer mejores médicos, yo no lo sé. La medicina es ciencia y arte. La ciencia se enseña y el arte se aprende pero no se enseña, como decía Manuel de Falla. Pero siempre mi intención se basó en las palabras de otro gran maestro al que tuve el privilegio de oír personalmente en las aulas del viejo San Carlos matritense. Decía don Gregorio Marañón: el profesor sabe y enseña, el maestro sabe, enseña y ama, y sabe que el amor está por encima del saber y que solo se aprende de verdad lo que se enseña con amor. He dicho. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesoras y profesores, personal de administración y servicios, alumnas y alumnos, señoras y señores, amigas y amigos todos. El claustro de la Universidad de Málaga acaba de recibir al profesor Piedro Angulo como nuevo doctor honoris causa. Lo ha hecho igual que siempre, con la solemnidad de la tradición que hunde sus raíces en la historia y sigue viviendo entre el latín medieval y el rito fraterno de la Ilustración. Con el ceremonial que representa el acto supremo de difusión del conocimiento, la esencia del espíritu de la universidad, el acto formal con el que nuestros antepasados invitaban a los hombres de ciencia a formar parte del claustro. Hoy, la Universidad de Málaga acaba de recibir al científico apasionado por el arte de la medicina, al investigador y maestro de investigadores que desde el laboratorio tanto ha trabajado por la salud de sus semejantes. Recibimos al médico en toda su grandeza, al médico que recomendaba hacer la microbiología junto a la cabecera del enfermo, pero también
al profesor que sigue propugnando una universidad en la que hacer de cada inteligencia una conciencia. Oír al profesor Piedrola nos mueve a recordar aquella mente inquieta, a la vez científica y humanista del doctor Marañón. Sus palabras nos traen a la memoria aquella lejana tarde del invierno madrileño, en la que cuando César González Ruanos le preguntó si la medicina era solo una ciencia, obtuvo una respuesta que quedó en los libros y allí la hemos encontrado. Permitidme que os la cite. Le contestó: no, César, la medicina es una ciencia, claro está, pero en ella también debe usted ver el sentimiento, incluso el arte, y el día en que no los haya, entonces ya no servirá. Vea usted nuestra vida. Muchas veces nos toca ejercer este oficio en su forma más práctica, más sencilla. Un médico frente a su enfermo, a su paciente, sin más. Y entonces, por encima de la ciencia que aprendimos y de la que seguimos aprendiendo, ¿por dónde empezar? Pues no hay más que un camino y es amar al enfermo. Los médicos somos también humanistas porque a fin de cuentas trabajamos, como el profesor Piedrola, por mejorar la condición humana. Tal vez sea este el mejor compendio de la trayectoria científica, investigadora y docente del profesor Piedrola. Trabajar por mejorar la condición humana. La suya ha sido siempre una percepción distinta y privilegiada de la medicina y del ser humano. Y su mejor reconocimiento es, quizás, el que recoge el último párrafo del juramento hipocrático: ser honrado siempre por los hombres. Profesor Piedrola Angulo, sea bienvenido al claustro de la Universidad de Málaga. He dicho. Levantaos y cubríos.
levanta la sesión. Valete Domine.